Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y familia que nos acompañan en nuestro programa de servicio de oración, testimonios y agradecimientos. Es un gozo estar de nuevo con ustedes. Damos gracias a Dios por cada oportunidad que nos da de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Nuestra oración es que el compartir con nosotros esta meditación sea de gran bendición para usted y su familia. Hermanos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en estos nuevos miércoles de oración, de reflexión, de estudio de la palabra de Dios. Les agradecemos mucho, no solamente a nuestros hermanos que se conectan, sino también a todos aquellos que lo verán más tarde o en otro día. Deseamos que esta reflexión de la palabra de Dios sea un edificante en sus vidas, pero sobre todo que podamos ir dándoles el deseo de poder a cada uno de nosotros, de poder más indagar, investigar, pero sobre todo llenarnos de la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de Santiago capítulo 1. La semana pasada vimos acerca de cómo Santiago hablaba de las pruebas y vimos cómo las pruebas que enfrentamos en la vida pueden ser tomadas, aprendidas y sobre todo a través de una sabiduría que podemos aprender a través de ellas. Ahora, Santiago, del versículo 12 al 18, habla ahora de la tentación. Santiago parece hacer una distinción en lo que es prueba y lo que es tentación. De acuerdo a la teología de Santiago, pruebas son aquellas dificultades que enfrentamos en la vida y que son asuntos externos que nos afectan en nuestro diario vivir. Pero ahora él toca el asunto de la tentación. Un tema interesante que tal vez no lo vamos a abarcar en su plenitud, sino vamos a abarcarlo en la perspectiva de Santiago. Porque Pablo tiene su teología paulina en cuanto a la tentación y el resto de la Biblia también tiene su teología, aunque similar, pero con algunas diferencias en cuanto a la tentación. Pero particularmente Santiago presenta algo interesante en cuanto a la tentación. Les voy a invitarlos a que leamos el capítulo 1 de Santiago, versículos 12 al 18. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, de acuerdo al versículo 14. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbres celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago inicia el versículo 12 diciendo dichosos. En algunas de sus versiones tal vez dirá bienaventurados. Y cuando escuchamos esa palabra bienaventurados, seguramente nos recordamos acerca de las bienaventuranzas. Pero Santiago dice, dichoso, bienaventurado, feliz aquel que puede resistir la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahora, algo interesante que me llama la atención Santiago, es que si vemos desde los primeros versículos, Santiago trata de llevarnos a entender que en la vida cristiana, en una fe activa y viva, podemos encontrar gozo, felicidad. Lo vimos la semana pasada, pero hoy vuelve a remarcarlo nuevamente Santiago, el versículo 12,
diciendo bienaventurados, dichosos. Para tal vez algunos sería un poquito contradictorio porque se preguntarán, pero hermano pastor, ¿cómo es que podemos estar gozosos, felices cuando hay pruebas, cuando hay dificultades? Bueno, al final de cuentas, creo que todos aquellos que hemos caminado con el Señor por un buen tiempo, hemos experimentado malos momentos, pero aún en esos malos momentos podemos encontrar el refugio de estar y caminar con el Señor. Hace algunos años atrás, cuando recién yo entré y conocí el Evangelio, recuerdo que murió la mamá de unas hermanas ahí de la iglesia donde yo asistía, Papantla de la Cruz. Me acuerdo bien su nombre de la familia. Eran 2 hermanas. Se llamaban la familia Isleño, así las conocían, las hermanas Isleño. Cuando muere su mamá, por un asunto que algún día lo voy a comentar en el púlpito más adelante, un sábado o otro día. Pero yo voy a ese velorio. ¡Wow! Yo iba con el firme propósito de llevar consuelo, llevar apoyo a la familia, pero cuando entro a ese velorio, cuando entro en la hermandad adventista que estaba toda ahí, recuerdo cómo cantaban las hermanas, ellas dirigían los cantos de la iglesia, y cantaban en medio de ese dolor. Se escuchaba una alegría y un gozo, porque ellas decían, mamá murió creyendo en el Señor. Eso nos da gozo, porque algún día la veremos. Y cantaban con un gozo, hermanos, que ese velorio para mí fue una experiencia que marcó mi vida. Al ver que aún en medio del dolor se puede encontrar gozo, paz, felicidad. Pero lo interesante del versículo 12 es que Santiago dice, porque Dios ha prometido a que los aman. Al final de cuentas, sigue diciendo, el hecho de que tú resistas a las tentaciones, el hecho de que tú te sobrepongas a las tentaciones, te capacita y te va preparando en el amor de Dios. Porque dice, porque Dios ha prometido a quienes lo aman. Y qué interesante es esto, hermanos. En el capítulo 2 hablaremos más de esto, pero Santiago nos empieza a dar a entender que la experiencia de una fe viva, de una fe activa, de una fe que se ejercita todos los días, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, nos capacita, nos habilita a ser llamados amados de Dios. Pero luego Santiago entra inmediatamente al tema, dice, que nadie se engañe, que nadie diga que Dios lo tienta, porque Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y aquí, el versículo 14, Santiago define en su perspectiva teológica qué es la tentación. Él dice, cuando uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. En otras palabras, Santiago está, en cierta palabra, exonerando al diablo. Dice, no se engañen, hermanos. Todo cuando somos tentados, no somos tentados por el diablo. La mayoría de las veces somos tentados por nuestros propios males, nuestros propios defectos, nuestros propios problemas. Decía un autor que leí otro día, decía, el mayor enemigo, también lo dice Elena G. White, el mayor enemigo de uno es uno mismo. No es el diablo, es uno mismo. Pero luego dice algo interesante. Da la definición del versículo 15 del origen de la tentación. Primero establece que inicia con nosotros. Nosotros somos los mismos los que creamos las tentaciones por nuestros malos deseos y nos seducen y nos arrastran. Pero ¿cómo sucede esto? Tal vez te van a preguntar algunos de ustedes, hermanos, ¿cómo sucede esto? El versículo 15 lo define de manera simple. Dice, primero se concibe. Ahora, hablando en ese sentido, en la concepción, primero se concibe. En otras palabras, lo que Santiago quiere decir, cada uno cuando es tentado o piensa que es tentado por otro,
Usualmente uno es el que concibe, es en el pensamiento del ser humano, que es el que concibe los malos deseos, los malos planes. Cuando hablamos, por ejemplo, en cuanto a las infidelidades en los matrimonios, cuando se comete infidelidad, no se comete en ese momento, de acuerdo a la psicología. Ya es un asunto de pensamientos preconcebidos que se van generando en nuestra mente y el acto de infidelidad es simplemente el resultado de ya un asunto preconcebido, pensado, maquinado, planeado. Pero aquí entramos cuando Santiago dice, primero es concebido, dice, y después ve que te lo que dice el versículo siguiente. Después de que el versículo 15 dice, engendra el pecado. Piensas, cometes el pecado, actúas, y después el resultado es la muerte. Y aquí hay algo importante que debemos entender, amigos y hermanos que tú me escuchas. La semana pasada hablamos que la fe no es una fe ciega, no es una fe irrazonable, es una fe que tiene sentido, que tal vez no tendrá lógica en muchas cosas porque a veces Dios no podemos entender la lógica, pero es razonable. Santiago dice que lo contrario a eso, a una fe razonable activa, es aquellos que conciben la tentación en su mente y que se dejan guiar por sus malos deseos. ¿Cómo sucede eso? Interesante pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo sucede eso? Sucede de la manera en cómo alimentamos nuestro cerebro. Primero, inicia de qué es lo que hacemos con nuestra vista, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos conviviendo. Y cuidado, queridos amigos y hermanos, hoy en día la lucha más grande que existe en esta sociedad en que vivimos es la lucha del control del pensamiento. Todo acto que sucede en el media, en todo aspecto, es cómo controlar la mente del ser humano. Usted lo ve. Donde quiera que da vuelta. Ahora ya no tenemos que ir lejos, en el mismo teléfono. El teléfono, el media ha sido un beneficio, pero también si lo mal usamos, si hacemos de las avenidas del alma y las alimentamos de corrupción, de malos hábitos, de malas acciones, de malos pensamientos, de lo que escuchamos, de lo que vemos y con quién convivimos. Obviamente, ese cerebro se va alimentando de cosas malas, de deseos que seducen, como dice Santiago. Es por eso que es tan importante hoy en día que aprendamos a alimentar nuestros sentidos. Yo siempre pregunto, si tú quieres saber si estoy alimentando de manera correcta mis sentidos, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuánto tiempo yo me la paso meditando y leyendo la palabra de Dios, orando por Dios, en comparación con las cosas que hago de manera rutinaria y que no tienen ninguna edificación? Por ejemplo, bueno, años atrás podemos ir a ver tele, pero ya la tele casi se ha sido obsoleta. Hoy podemos ver videos, podemos ver películas, podemos ver cualquier tipo de cosas en el Instagram, creo que es TikTok, Facebook, lo que tú menciones hoy en día. Todo eso, si no lo usas bien, tu cerebro se está mal alimentando. Y provocas y estás a la deriva de caer en la tentación, no por otras gentes, sino por la decisión de tú mismo, de tomar y alimentar tus sentidos.
Por eso es importante entender hoy en día, amigos y hermanos, qué es lo que veo, vuelvo a repetir, qué es lo que escucho, qué me alimento y con quiénes convivo. El otro día les platicaba a los hermanos de la iglesia que estaba platicando con un joven que tenía problemas de alcoholismo. Y le dije, lo primero que tienes que hacer, le dije a él, es uno, dejar de juntar con amigos que toman, porque si te juntas con amigos que toman, pues más fácil es que tomen. Dos, le digo, si tienes dinero para comprar, entonces trata de evitar ese dinero, dáselo a otra persona que todo me dice, mientras tanto puedes controlar ese deseo. Entonces, al final de cuentas, en la vida espiritual, si tú no te alimentas de manera espiritual, obviamente será todo lo contrario. Pero la consecuencia que dice Santiago es, da luz a la muerte. Y pensando en esto, dije, wow, cuando uno cede a la tentación, cuando uno cae en la tentación, si cedes, caes de muerte. Pero pensando en la muerte, yo decía, exactamente qué quiere decir la muerte, pero Santiago no simplemente está hablando de la muerte material o la muerte física. Santiago también está hablando de la muerte espiritual. ¿Qué sucede cuando caes en tentación? ¿Qué es lo primero que sucede cuando tú cedes a la tentación? Número uno, te alejas de Dios. Lo vimos en la experiencia de Adán y Eva. ¿Qué sucede cuando Adán y Eva pecan? Ceden a la tentación, caen, son separados de Dios. El pecado, la tentación nos separa. Cuando cedemos a la tentación, nos separa de Dios. Y es por eso que cómo es que hoy en este mundo vive la gente separada de Dios, se destruye, se deteriora, va cayendo hacia un abismo sin fondo. Es lo que produce cuando caemos en la tentación, cuando cedemos a la tentación, nos separamos de Dios. Dos, ¿qué sucede cuando cedo a la tentación? Afecto a mi familia. Primero te separa de Dios. Y separado de Dios, cuando tú te separas de Dios, la primera consecuencia fatal es tu familia. Y cuidado, queridos amigos y hermanos, porque esto es importante. Separado de Dios, destruimos nuestra familia. Leyendo el otro día, veía las estadísticas. Hoy en día, existen más matrimonios disfuncionales. De 10, 8 son disfuncionales, 1 medio funcional y otro a ver qué le pasa. De 10, 1 tal vez es feliz. Todo esto porque destruye, cuando nos separamos de Dios, destruimos la familia. Lo vemos en la historia bíblica cada vez que sucedía esto. Tercer aspecto, que cuando cedemos a la tentación, de acuerdo a lo que intentamos entender de Santiago, es que no solamente te alejes de Dios, afecta a tu familia, pero también afecta a la comunidad. Y aquí no estoy hablando no solamente de la comunidad cristiana, sino de la comunidad alrededor tuyo. ¿Por qué digo esto? Porque como hijos de Dios estamos llamados de parte de Dios a influenciar a la comunidad que existe alrededor de nosotros, donde vivimos, donde convivimos, donde trabajamos. Cuando cedemos a la tentación, destruimos también la comunidad. Más cuando, no se diga cuando es la comunidad cristiana. El versículo 16 después, ahora Santiago, después de hablar de esto, de la tentación, del origen de la tentación y la consecuencia de la tentación, ahora el versículo 16, Santiago dice, mis queridos hermanos, se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. En otras palabras, Santiago ahora dice, ¿quieres librarte de la tentación? ¿Quieres librarte de los malos deseos? ¿Quieres librarte de la muerte, de las consecuencias de la tentación? Lo primero que tienes que reconocer es que toda la cosa buena proviene de Dios.
Cuando reconocemos que todo lo bueno viene de Dios, entonces vamos sometiendo nuestro pensamiento y nuestra voluntad a Dios. Cuando reconocemos que todo lo mejor lo podemos encontrar en Dios, entonces nos sometemos a eso. Yo los invito algún día, y que cuando tengan tiempo, que lean el libro de Romanos, el capítulo 8. Pablo abarca, da casi el capítulo entero, hablando de caminando en el Espíritu. Y Pablo habla de ese capítulo 8 de Romanos, enseñándonos que la única manera de caminar en el Espíritu es cuando sometemos nuestro pensamiento a Dios. Cuando nuestro pensamiento está sometido a la voluntad de Dios. Ahora recuerden algo interesante. Tal vez algún día lo vamos a tocar, pero el hecho de que sometamos nuestra voluntad, nuestro pensamiento a Dios, no nos libra de pecar. Eso es totalmente diferente. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Somos por naturaleza inclinados a pecar, pero decidimos no pecar porque sometemos nuestra voluntad a Dios. Nuestro pensamiento está sometido a la voluntad de Dios. Y fíjense lo que dice Santiago. Sigue diciendo en la mitad del versículo 17 de Santiago 1, dice, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Y algo interesante que dice Santiago, cuando tú decides reconocer que todo lo bueno viene de Dios, entiendes entonces que Dios es constante, que Dios es siempre hacia adelante. Y es por eso que la fe del Hijo de Dios debe ser así, inmovible, no cambia, se mantiene. En otras palabras, Santiago nos está invitando el segundo aspecto para ser librado de la tentación. Si tú quieres ser librado de la tentación, debes tener una experiencia constante con Dios. No de vez en cuando, no cuando hay culto, no los sábados, sino todos los días de tu vida. Santiago quiere decir que la experiencia de fe es una experiencia diaria, constante, ascendente, de crecimiento. Y luego dice en versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y aquí algo interesante que vuelvo a repetir y que hemos mencionado, mencioné el sábado pasado en el sermón. Vuelvo a lo mismo. Cuando yo leo la palabra de Dios, estoy leyendo el pensamiento y la voluntad de Dios para mí. A medida que yo leo la palabra de Dios constantemente, diariamente, me estoy llenando del pensamiento de Dios en mi vida, en mi experiencia personal. Cuando yo leo esa palabra de verdad, aunque aquí algunos han pensado, que la palabra no necesariamente se refiere a la palabra en sí, aunque tiene que ver con eso, sino se refiere más que nada a Jesucristo. Sin embargo, no podemos conocer a Jesucristo a menos que conozcamos la palabra de Dios. De tal manera que el crecimiento constante está basado en mi experiencia personal constante en la palabra de Dios. Cuando yo me adentro en la palabra de Dios, a conocer a Dios, oh queridos hermanos, la experiencia es inexplicable. Cada vez que tú abras la palabra de Dios, cada vez que tú abras tu Biblia, pregúntate, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Qué enseñanza espiritual me quieres dar en esta ocasión cuando yo leo tu palabra? ¿Qué quiere decir Jesús en mi vida esta vez que estoy leyendo su palabra? Cuidado, amigos y hermanos. Porque tal vez algunos de nosotros descuidamos la lectura de la palabra de Dios, descuidamos la meditación de su palabra. Cada vez que tú abres la palabra de Dios,
es un encuentro que tienes con Dios. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios, es una oportunidad que tú tienes para tener un encuentro con Dios. Cada vez que tú escuchas el mensaje de la palabra a través de los cultos, de los servicios, es una oportunidad que tu Dios te está dando para tener un encuentro con Él. Hoy más que nunca, los hijos de Dios, la iglesia necesita tener un encuentro con Dios todos los días. La experiencia de crecimiento está basada, y vuelvo a repetir, en que sometamos nuestro pensamiento a la voluntad de Dios. Pero eso, de acuerdo a Santiago, solo puede ser posible cuando yo decido tener una vida diaria y constante en relación con Dios a través de su palabra, a través de la revelación de Dios, a través de la oración, a través de meditación personal, a través de mi apoyo a la iglesia, de ver a los cultos, de estar atento a los servicios. Todo ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Dios nos está invitando esta noche a que tengamos una fe viva y una fe activa. Santiago no pudo habido mejor persona que Santiago para decirnos esto. Él vivió con Jesús. Él vio crecer a Jesús. Me imagino cuántas preguntas habrá hecho él cuando tal vez escuchó de José y María. Hey, él es el hijo, el ungido, él es el Cristo, él es el Hijo de Dios. Imagínense lo que habrá pensado en ese momento Santiago. Sin embargo, Santiago aprendió, vio, experimentó de mano suya el convivir con Cristo Jesús todos los días. Hoy, hermanos, yo te invito a que esa experiencia sea conmigo, que sea una experiencia ascendiente, que tu fe viva, activa, sea una experiencia diaria en nuestras vidas, que se manifieste en nuestras casas, que se manifieste en la iglesia, que se manifieste en el trabajo y en donde quiera que estemos. Esa noche te pregunto, ¿quieres tener una fe de tal manera? Yo te invito a que terminemos esta noche con una oración y que los amigos que nos están escuchando también. Si tú, amigo, que estás escuchando, que tal vez no eres miembro de la iglesia, pero te interesaría escuchar, wow, quiero tener una fe de esa magnitud de la que presenta Santiago a través de la palabra. Y tal vez no tienes respuestas, o tal vez no tienes cómo hacerla, o tal vez deseas que alguien te ayude a entenderla. Comunícate con nosotros a través de los medios que tenemos en esta noche. Recuerda, solo a través de una fe viva y activa y a través de someter nuestro pensamiento y voluntad a Dios, podemos tener un crecimiento constante, ascendente con Dios. Los invito a orar, hermanos. Señor, en esa noche, gracias te damos, porque Santiago nos brinda la oportunidad de reflexionar acerca de la vida que tenemos. Las tentaciones, como lo presenta Santiago, en la mayoría de las veces, o muchas de las veces, o tal vez siempre, es provocada por nuestros descuidos, porque no nos alimentamos, porque nos descuidamos de nuestra relación, porque dejamos que nuestra mente se alimente de cosas vanas y no de lo espiritual. Hoy, Señor, en esta noche, queremos decirte, todos los que estamos aquí viendo este programa, viendo este mensaje, que queremos tener una vida, una fe. Permite, Señor, que seamos responsables en planear todos los días nuestro estudio personal, el estudio de tu palabra, el estudio del mensaje de salvación que tú nos has dejado. No es fácil, requiere disciplina, requiere dedicación, pero en esta noche, tus hijos, los que me escuchan, los amigos también que tal vez me están escuchando, deseamos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser responsables en el crecimiento de una fe viva y activa. Ayúdanos, Señor, a planear nuestra vida de tal manera que cada acto que hagamos sea fundado en tu palabra,
Que nuestro decir sea un escrito está. Que nuestro actuar sea el actuar de Cristo como consecuencia. Y que tu iglesia, al practicar esto, cada uno de los miembros, sea una iglesia triunfante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos y hermanos. Que el Señor los bendiga. Los esperamos el próximo sábado en la iglesia de San Gabriel Valley, que tendremos una santa cena. Que el Señor me los bendiga.